of legal entity, o simplemente disregard. Y luego vamos a analizar lo que tiene que ver con el concepto, la definición de este instituto. A continuación vamos a ver todo lo referido a la normativa. Este es un instituto que ha sido recogido legalmente en los artículos 189. Perdón. Sí. Estoy molesto ahí. Perdón. Creo que ahí No, no por encontré, favor. creo que ahí no encontré la vuelta. Fíjate si puedes compartirla ahora. A ver, un segundo. Ahora me deja, pero no puedo. A ver si puedo encontrar una cámara. Bueno, no me aparece mi diapositiva. Bueno, ahora es un tema de mi computadora. Pero se la subimos porque no me está dejando. Te pasamos Porque a no me mí y aparece el yo lo paso. PowerPoint. Ah, bueno. Perfecto. Ahí las mandé. Bueno, vamos comenzando mientras, y ahora si Héctor las recibe, las comparte. Bueno, como les decía, después nos vamos a detener en lo que tiene que ver con la normativa. Este es un instituto que está regulado en los artículos 189, 190 y 191 de la Ley 16.060. Y ahí vamos a ver lo que refiere a la procedencia, es decir, cuáles son los presupuestos de hecho ante los cuales procede la inoponibilidad. Vamos a ver los requisitos y las particularidades de este instituto. Y finalmente vamos a analizar algunos casos jurisprudenciales. Bien, como les decía, vamos a comenzar con lo que tiene que ver con la noción de personalidad jurídica. La personalidad jurídica ha sido definida como una realidad jurídica
hay quienes también entienden que se trata de una ficción de la ley, que consiste en un medio o en un instrumento para permitir o facilitar la consecución de determinados fines, y la finalidad que tiene es que exista, digamos, un ente distinto de los socios, en este caso que la componen a la sociedad, que va a poder adquirir derechos, que va a poder contraer obligaciones y que va a poder celebrar relaciones jurídicas. ¿Tá? Entonces, a través de la personalidad jurídica, lo que se busca es establecer de algún modo patrimonios autónomos, que es precisamente distinto de los socios, de los patrimonios de los socios que conforman esa sociedad. El Instituto de la Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica, que ahora vamos a ver puntualmente a qué refiere, el origen de este instituto es en la jurisprudencia norteamericana, y luego, digamos que se fue extendiendo a otros países, pero lo principal fue la actividad que ha tenido la jurisprudencia en la materia. Existió un caso paradigmático en Estados Unidos que se llama United States versus Lehigh Valley Railroad, que es un caso del año 1911, en el cual lo que sucedía es que en Estados Unidos existía una ley del año 1900. La ley prohibía a las compañías transportar carbón de un estado a otro si ese carbón procedía de una mina que era titularidad de esa compañía ferroviaria. Es decir, la compañía ferroviaria no podía simultáneamente transportar carbón si ese carbón provenía de una mina de su titularidad. Entonces, en el caso, lo que pasó fue que la compañía ferroviaria, Lehigh Valley Railroad, transportó carbón procedente de una mina cuya propietaria era una sociedad anónima cuyas acciones pertenecían en un 100% a la compañía ferroviaria, ¿sí? O sea, la compañía ferroviaria tenía el 100% del paquete accionario del titular de la mina, ¿tá? Entonces, en ese caso, el tribunal actuante prohibió el transporte porque entendió que en definitiva ambas sociedades pertenecían a las mismas personas, ¿sí? Lo único que se estaba utilizando, digamos, esa sociedad anónima, pero en fraude, es decir, para burlar lo que establecía esa ley del año 1906. ¿Tá? Bien. Entonces ahí empieza, digamos, que a jugar lo que es la noción de fraude a la ley, y bueno, y todo lo que tiene que ver con la sistematización y la difusión de la teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica en Estados Unidos, conocida como Disregard of Legal Entity, fue realizada por un jurista alemán que se llama Rolf Zerich, que publicó un libro en el año 1955, en el cual puntualmente se dedicó a lo que era, digamos, el análisis de este instituto. Entonces, bien, la jurisprudencia norteamericana, como les decía, partió de un principio general, que el principio general es que el derecho reconoce la distinción entre la personalidad jurídica y la personalidad de los socios que la componen, pero lo que planteó fue que ante determinados casos en los cuales, digamos, exista abuso de derecho, exista fraude a la ley, se puede desconocer esa personalidad jurídica, que van a ver que también se le llama correr el velo societario, para poder acceder a las personas físicas que se encuentran detrás de esa persona jurídica. ¿Tá? Como les decía, todo lo que tiene que ver con la sistematización y difusión de esta teoría, de la prescindencia de la personalidad jurídica, correspondió al jurista alemán Rolf Zerich. Él publicó un libro que se llamaba Apariencia y Realidad en las Sociedades Mercantiles, el abuso de derecho por medio de la personalidad jurídica, en el cual él funda la aplicación de la teoría de la prescindencia de la personalidad jurídica, puntualmente en el principio del abuso de derecho, sosteniendo que el magistrado se encuentra autorizado a poder prescindir de la forma asociativa o en su caso de la personalidad jurídica de la sociedad, en caso de que esa personalidad jurídica sea utilizada con abuso de derecho, es decir, con fraude a la ley. ¿Tá?
Y acá, poco a poco, digamos, nos vamos insertando en lo que tiene que ver con la noción de inoponibilidad de la personalidad jurídica. Como les decía, esto comienza con la jurisprudencia norteamericana, luego, digamos que esta teoría también es tratada en Alemania, y luego comienza a extenderse, digamos, a otras partes del mundo. Bien, lo que tiene que ver con la definición de inoponibilidad jurídica, hay varios trabajos que ya están subidos a la plataforma. Hay un trabajo muy conocido de Era, en el cual él plantea una definición de inoponibilidad de la personalidad jurídica, y dice que este instituto tiene como finalidad evitar el uso de la persona jurídica en forma abusiva, y por eso se inclina por lo que es la noción de abuso de derecho. Entonces, bueno, les leo la definición. Él dice: implica desconocer la persona jurídica de una sociedad comercial en un caso concreto, y esto quédense con esa idea, porque lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los efectos de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, pero es puntualmente para el caso en concreto, para poder llegar a las personas físicas o jurídicas que están detrás de esa persona jurídica inoponible, llegando a la realidad económica subyacente, para aplicarlo a esta realidad, para aplicarle a esa realidad el derecho positivo que corresponda a ese caso concreto, a esa situación. Entonces dice: corremos el velo de la personalidad jurídica de la sociedad comercial, que, como ustedes saben, de acuerdo a nuestra ley y al artículo 2, la sociedad comercial es sujeto de derecho, por ende pasible de, obviamente, asumir contraer obligaciones, asumir derechos, celebrar relaciones jurídicas, etc. Entonces corremos el velo de la persona jurídica, hacemos de cuenta que no existe esa persona jurídica y miramos cuál es la realidad detrás de esa forma, es decir, detrás de ese continente, dice él, y a esa realidad es a la cual le vamos a aplicar el derecho correspondiente. Ahora lo vamos a ver con casos prácticos. Este es un instituto que se puede visualizar bien a través de los casos concretos, porque si no, teóricamente quizás es un poco complejo poder visualizarlo. La ley 16.060 reguló en forma expresa el Instituto de la Inoponibilidad de la Personalidad Jurídica, también denominado Presidencia de la Personalidad Jurídica. Y esto está previsto en los artículos 189, 190 y 101 de la ley 16.060. El artículo 189 es el que refiere a la procedencia. Y puntualmente lo que dice, vamos primero la norma y luego vamos a ir analizando cada uno de los incisos, menciona que podrá prescindirse de la personalidad jurídica de la sociedad cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley, para violar el orden público, con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros, y dice: se deberá probar fehacientemente la efectiva utilización de la sociedad comercial como instrumento para alcanzar los fines expresados. Y luego menciona que cuando la inoponibilidad se pretenda por vía de acción, se seguirán los trámites del juicio ordinario. ¿Ah? Entonces, como mencionaba Nicolás Herrera, esto lo que supone precisamente es correr el velo societario, desconocer de algún modo la personalidad jurídica que tiene esa sociedad. Entonces, vinculado a lo que analizábamos de los antecedentes y a la jurisprudencia norteamericana, lo que se menciona es que, dado que la personalidad jurídica supone una ficción que realiza la ley, al considerarla como algo distinto, obviamente, a los socios que la componen, entonces, como es una creación del derecho, también es posible que la ley, en determinados casos, desconozca esa personalidad jurídica, siempre que exista una situación de abuso de derecho, siempre que exista una situación de fraude a la ley. Entonces, en nuestro caso, como les decía, es un instituto que puntualmente está recogido en la ley, que también tuvo sus inicios en lo que fue la jurisprudencia y luego se recogió en forma expresa en la ley de sociedades comerciales,
Y cuando él, a Nicolás Herrera analiza los antecedentes, menciona que este instituto había sido recogido en el primer proyecto de ley de sociedades comerciales, que había sido elaborado por Ferro, Nuri Rodríguez y Delfino, que tenía puntualmente un capítulo de 5 o 6 artículos destinados a la inoponibilidad de la personalidad jurídica, que el problema o el peligro que tenía es que la sanción en ese caso que se establecía era la nulidad. Esto después fue modificado y finalmente en la redacción que tenemos actualmente vamos a ver que la sanción no es la nulidad, sino que es precisamente la inoponibilidad o el desconocimiento de la personalidad jurídica de la sociedad para el caso en concreto. Pero no hablamos en este caso de nulidad. El único antecedente que se tenía en ese momento, digamos, era el artículo 54 de la ley argentina, que tiene una redacción distinta, pero que de algún modo sirvió de base al momento de redactar la ley uruguaya. Entonces, como les decía, el artículo 189 de la ley 16.060 establece en qué casos procede la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Y tenemos 3 casos. Estos son los presupuestos de hecho. O sea, solamente va a proceder la inoponibilidad de la personalidad jurídica cuando exista alguno de estos supuestos. ¿tá? El primero de ellos menciona el artículo 189. Podrá prescindirse la personalidad jurídica de la sociedad cuando ésta sea utilizada en fraude a la ley. Primer presupuesto de hecho, fraude a la ley. Segundo presupuesto de hecho, para violar el orden público. O sea, fraude a la ley primero, segundo, violación del orden público, y tercero, cuando la personalidad jurídica sea utilizada con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. ¿tá? Entonces, ahora vamos a analizar cada uno de estos presupuestos de hecho, que están los 3 previstos en el artículo 189, inciso primero. El primero de ellos es el fraude a la ley. La definición que se ha dado de fraude a la ley en el caso de la inoponibilidad de la personalidad jurídica dice, cuando el resultado que la ley pretende evitar se alcanza por otro camino indirecto que no prevé la ley y que tampoco es querido atendiendo a la finalidad de la norma. Entonces, para verlo con algún caso práctico y que puedan visualizar, digamos, a qué refiere este instituto. Acá se han hecho casos, sin perjuicio obviamente que puedan existir otros. El caso típico que se plantea es en el caso de la sociedad conyugal. O sea, imaginemos que una de las personas que contrajo matrimonio y en el cual obviamente se someten a lo que es el régimen de sociedad conyugal, es decir, no existe capitulaciones matrimoniales, no existe tampoco separación de bienes, uno de los cónyuges decide empezar a colocar los bienes que va adquiriendo, por ejemplo, un inmueble, en una sociedad anónima. Una sociedad anónima que a su vez tiene acciones al portador, ¿tá? Lo cual supone que en realidad el titular de esas acciones es precisamente quien tiene la acción. ¿tá? Entonces, llegado el momento de la disolución de la sociedad conyugal, puede hacerse imposible poder, digamos, saber dónde están esas acciones, precisamente porque son acciones al portador que podrían ocultarse o podrían extraviarse, etc. Entonces, en ese caso, lo que sucede es que ese cónyuge coloca esos bienes en esa sociedad, de la cual es él el titular de las acciones, con acciones al portador, cuya finalidad es, de algún modo, burlar la sociedad de bienes. O sea, que cuando se proceda a la disolución de la sociedad conyugal, el otro cónyuge no pueda tener, digamos, acceso a la mitad de los bienes que les corresponderían. ¿tá? Entonces, en ese caso, sería una hipótesis de fraude a la ley, porque se estaría de algún modo vulnerando el derecho del otro cónyuge a la mitad de los bienes que les corresponderían en virtud de la sociedad conyugal, de la ganancialidad de los bienes. ¿Se entendió el caso
¿Sí? Está. Bien, entonces, ese sería un caso que podría, digamos, que enmarcar dentro de lo que es la noción de inoponibilidad de la personalidad jurídica y puntualmente en el caso, en el presupuesto de hecho de fraude a la ley. Otro de los casos que se plantea como hipótesis de fraude a la ley es cuando se trata de evitar cumplir con ciertas reglas sucesorias. Esto se haría cuando, por ejemplo, se pone un inmueble en una sociedad anónima, también con acciones al portador, para que llegado el momento del fallecimiento del verdadero titular, se pueda, digamos, hacer una maniobra con esas acciones y por ende burlar lo que son las legítimas o burlar el derecho de los herederos forzosos a percibir la cuota parte que le corresponda en la sucesión. Al igual que en el otro caso, lo que se está buscando es un fin no querido, digamos, por la norma a través de la utilización del mecanismo de fraude a la ley. Ambos, digamos, supuestos son analizados dentro de lo que es esta noción de fraude a la ley, y en el caso del ejemplo de los herederos forzosos, hay quienes los conceptualizan dentro de lo que es el presupuesto de hecho de violación del orden público. La violación del orden público, que es el segundo presupuesto de hecho, dice significa cuando se violan normas de interés general, principios, disposiciones imperativas o prohibitivas. En el caso de la violación al orden público, como les decía, hay quienes sostienen que podría, digamos, ser un supuesto de esto el caso de los herederos forzosos, precisamente porque la ley dispone que se tienen que respetar determinadas legítimas, es decir, que hay determinados herederos forzosos que sí o sí tienen que tener derecho a la cuota parte en la sucesión correspondiente. Si ven en el trabajo de Nicolás Herrera, él considera que en realidad es muy difícil poder visualizar un caso de violación al orden público, porque la mayoría de los casos que dice que se le ocurren quedarían marcados dentro de los otros dos presupuestos de hecho, ya sea un caso de fraude a la ley o ya sea el tercer presupuesto de hecho, que lo vamos a ver a continuación, que es con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. Ahí veo una mano de Guillén. Sí, no, era para decir que igual cuando lees el artículo, viste que dice, cuando esta sea utilizada en fraude a la ley para violar el orden público, tipo como que no hay una coma, como que lo habla ya, como que es en conjunto, como que uno conlleva al otro. Yo lo La interpreté como norma que era una dice, solo. en realidad la norma dice, podrá prescindir de cuando sea utilizada en fraude a la ley para violar el Pero, orden público claro, con es fraude y en como perjuicio de una los derechos. frase toda junta. Por eso Sí, se podría en realidad interpretar lo que como se que entiende, van juntos. claro, en realidad lo que ha entendido la doctrina es que son tres presupuestos de hecho distintos. O sea, uno sería fraude a la ley, el otro sería violación del orden público y finalmente Ah, el tercero ok. sería con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. El tema es que igualmente, digamos, a los efectos prácticos, la mayoría queda encuadrado dentro de lo que es la noción de fraude a la ley. Entonces, o en el tercer supuesto, pero es un tanto difícil poder visualizar, digamos, un caso de violación al orden público. ¿Está? Eh, eh, Bien. El tercer supuesto, como les decía, es el caso de que exista fraude y perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. Nicolás Herrera entiende que esto refiere al caso de cuando existe una obligación, una violación de una obligación legal, contractual o un hecho ilícito que se traduzca en responsabilidad extracontractual. Lo que es importante en este caso, es decir, cuando dice con fraude y en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros, lo que es relevante es que necesariamente tiene que existir un daño para que en este caso proceda la inoponibilidad. ¿Ah? ¿Cuál es el ejemplo típico en este caso de este presupuesto de hecho? Bueno, el ejemplo típico es cuando la norma habla de terceros,
Bueno, un ejemplo serían los acreedores. Entonces, imaginemos que hay una persona que contrajo una serie de deudas y los acreedores le están reclamando el pago de esas deudas. Entonces, para poder evitar la persecución de los acreedores y que puedan acceder a cobrarse a través de los bienes que tienen su patrimonio, lo que hace es desviar, digamos, esos bienes, pasar esos bienes a una sociedad anónima con acciones al portador. Por ende, el titular pasaría a ser la sociedad anónima, es decir, la persona jurídica, y no la persona física que, digamos, era efectivamente la titular de esos bienes. Entonces, en ese caso, ¿qué sucede? La persona se insolventa con la finalidad de evitar la persecución por parte de los acreedores. En ese supuesto existe fraude, pero también dice en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. En este caso, en perjuicio del acreedor, porque al insolventarse, el acreedor va a tener el perjuicio de no poder cobrarse la deuda que tenía esa persona física con el acreedor. ¿Se entendió el ejemplo? ¿Está? Sí. Bien, entonces, perfecto. Entonces ahí tenemos los tres casos, los tres presupuestos de hecho en los cuales procede la inoponibilidad. Hay una levantada de María Clara Bresque. Sí, yo iba a hacer una pregunta, porque en los ejemplos que hemos visto, como que el gran problema sería las sociedades anónimas con acciones al portador. Como que en Bueno, los casos que más se da sería la inopolidad en esos casos, tipo, no en una bueno, lo SR. que pasa es que en esos supuestos, digamos, no, como son al portador, el titular sería quien tiene la acción. Por ende, si fueran acciones nominativas, ya sería quizás un poco más sencillo poder saber quién es el titular de esas acciones, quién es la persona física que está detrás. Pero el problema es que cuando son al portador, puede suceder que la acción se extravíe, puede ser que la acción se esconda y que la otra persona nunca tenga conocimiento de que el titular de la acción, en el caso, fuera el cónyuge. Entonces, por eso es que, digamos, es sencillo, digamos, visualizarlo con esos ejemplos. ¿Está? Claro. Acá tengan en cuenta que, eh, o sea, si nosotros nos paramos, ¿no?, del lado de quien quiere cometer un fraude, ¿no? Tenemos que asesorar a quien tiene que cometer un fraude. Decimos, a ver, ¿cómo lo puedes hacer mejor? ¿No? Entonces, puede constituir una sociedad, ¿no? Suponga que quiere hacer eso, quiere que sus hijos, tienen un hijo preferido, entonces no quiere que todos hereden una casa que tiene en Punta del Este. Quiere dárselo a uno solo, ¿no? Entonces, una opción que tiene es constituir una sociedad comercial, ¿bien? Y él, que sea público, todo el mundo sepa que tiene una sociedad comercial, que es el accionista, le da, o sea, adquiere ese inmueble a través de esa sociedad, y luego, ¿no?, si en el momento en que él, bueno, se muera, se verá cómo se hace para que ese inmueble pase al hijo preferido, y entonces cuando los demás hijos, ¿no?, intenten promover algún tipo de acción para, bueno, afirmar que esa sociedad no existía, era una pantalla simplemente para ocultar un activo del padre y que ese bien, en definitiva, tiene que pasar para ser hereditario y repartirse de acuerdo con las normas de orden público que establece el Código Civil, el hijo preferido se defiende diciendo simplemente esto, ¿no?, amparándose en la existencia de una sociedad que tiene su patrimonio propio, lo que hemos visto siempre, amparándose en la forma. Y dice, acá hay una sociedad comercial y es un patrimonio diferente al patrimonio de mi padre. Por tanto, este inmueble no pertenecía a mi padre, pertenecía a esta sociedad. ¿Bien? Entonces, la inoponibilidad de la personalidad jurídica intenta, obviamente, derrumbar esa muralla, y eso aplica en todo tipo de sociedades. No simplemente las acciones, digamos, sociedades con acciones al portador. Es una protección, ¿no?, la limitación de responsabilidad que aseguran los tipos sociales que vimos, la sociedad de responsabilidad limitada, las sociedades anónimas, las sociedades por acciones simplificadas,
y la inoponibilidad de la personalidad jurídica intenta entonces, de alguna forma, destruir, ¿no?, esa muralla que se pone entre el patrimonio de la sociedad y el patrimonio de los accionistas para intentar llegar a, bueno, al patrimonio personal de los socios. Eso aplica en todas las sociedades. ¿Qué pasa con las acciones aportadores? Que simplemente les vamos a dar, ¿no?, a quien quiere cometer un fraude, si utiliza una sociedad con acciones aportador, un nivel más de protección, ¿no?, en la medida, ¿no?, en que estamos asesorando a este señor y le decimos, comprate una sociedad con acciones al portador, ¿no?, esa sociedad que compre el inmueble de Punta del Este, no le digas a nadie que tenés ese inmueble en Punta del Este, ¿no? Entonces no va a haber forma de que nadie se entere que vos estás atrás de eso, ¿no? Entonces las acciones al portador lo que le agregan es ese nivel de anonimato, ¿no?, sobre la persona de los socios, que te agrega un nivel más de protección en la medida que la persona defraudada no simplemente tiene que derrumbar la personalidad jurídica de esa sociedad para llegar a quienes están atrás, sino que además tiene que enterarse de quiénes son los que están atrás, ¿no? Tiene dos problemas, ¿no? El problema de penetrar la personalidad jurídica los tenemos todos, ¿no? Aún sabiendo perfectamente quiénes son las personas que están atrás, tenemos que lograr derrumbar la personalidad jurídica, y para eso tenemos que intentar demostrar que se configuran estos requisitos que está muy bien explicando Valentina. Bien. Luego, si además no tenemos el problema de que esa sociedad tiene acciones al portador, bueno, el segundo problema que tenemos, ¿no?, que en realidad es el primero, es enterarnos quiénes son los que están atrás de esa persona, ¿no? Y ahí intentar, una vez que si logramos identificarlos, ¿no?, promover la acción de inoponibilidad para intentar hacer caer la personalidad jurídica y llegar a los patrimonios personales de ellos. ¿Bien? O sea, simplemente eso. Tengan en cuenta que como es, este instituto que estamos estudiando hoy es aplicable para todas las sociedades comerciales, ¿bien? Incluso, o sea, ya es un tema más complicado, me parece, no vale la pena entrar, ¿no? Pero podría funcionar también en un sentido inverso, ¿no? Lo que lo haría aplicable en cierta forma incluso a sociedades de tipo como la sociedad colectiva. Pero eso, olvídense, lo más importante ahora es visualizarlo, ¿no?, en relación con las sociedades ¿no?, que aseguran el beneficio de la limitación de responsabilidad, que es lo que, bueno, sirve o es muy útil para implementar este tipo, ¿no?, de maniobras como la que está comentando Valentina. Dale, Valentina. Perdón. Bien, no, por favor. Bien, entonces, ahí tenemos en el artículo 189, inciso primero, los tres presupuestos de hecho: fraude a la ley, violación del orden público y con fraude en perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. Vamos a ver que este es un instituto que se ha entendido que se tiene que aplicar, digamos, con ponderación. O sea, es un instituto que hay quienes lo catalogan como excepcional, o sea que efectivamente se tienen que cumplir con todos los requisitos que establece la norma para que proceda la aplicación de la prescindencia de la personalidad jurídica, precisamente por lo que supone, que es desconocer la personalidad jurídica, lo cual caracteriza a una sociedad comercial, para poder acceder a las personas, ya sea físicas o jurídicas, que se encuentran detrás de ese velo societario. ¿Tá? Bien, como decía el profesor, este es un instituto que está previsto en forma general para las sociedades comerciales, sin perjuicio de que, como veíamos, en algunos casos quizás es más sencillo poder visualizar ejemplos en los cuales puede existir una maniobra tendiente a generar un fraude a la ley, una violación al orden público, o el tercer supuesto que mencionábamos de fraude y perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros, en el caso que veíamos respecto del acreedor. El inciso segundo del artículo 189 menciona que se deberá probar fehacientemente la efectiva utilización de la sociedad comercial como instrumento legal para alcanzar los fines expresados. Respecto a este segundo inciso, el doctor Nicolás Herrera lo que menciona su posición es que esta teoría de la inoponibilidad de la personalidad jurídica reposa sobre lo que es la noción de abuso de derecho. O sea, él dice que necesariamente tiene que existir abuso de derecho para que pueda proceder la aplicación de este instituto. Entonces dice, como en definitiva la personalidad jurídica es un derecho, es posible, o sea, es una creación legal, es una ficción de la ley, entonces es posible
que en determinados casos esa personalidad jurídica sea desconocida, que se corra, como les decía, ese velo societario, y cuando en realidad procede eso, él entiende que cuando existe abuso de derecho. ¿Y cuándo existiría abuso de derecho? En esos tres supuestos que establece la ley. Es decir, cuando existe fraude a la ley, cuando existe violación al orden público o cuando se haya utilizado esa sociedad, esa personalidad jurídica como instrumento para generar un fraude y un perjuicio a los derechos de los socios, accionistas o terceros. Pero él asocia, digamos, la noción de prescindencia de la personalidad jurídica con lo que es la noción de abuso de derecho. Como les decía, el inciso segundo menciona que se deberá probar fehacientemente, dice, la efectiva utilización. Es decir, se tiene que probar que se usó la sociedad, que se usó la personalidad jurídica como un instrumento legal para la obtención de esos fines que mencionábamos. Él nuevamente dice que la utilización de ese instrumento legal para poder alcanzar alguno de los fines necesariamente tiene que suponer un abuso de derecho, y el abuso de derecho procedería en cualquiera de las tres hipótesis previstas en la norma. Respecto de ese aspecto que menciona el inciso segundo, de que se tiene que probar fehacientemente, discutido a nivel doctrinario y también jurisprudencial, si se está estableciendo por la norma un estándar, digamos, más alto en materia probatoria, es decir, que no alcanzaría con lo que es, digamos, la sana crítica, sino si se requiere un nivel más elevado de prueba. Herrera, vinculado, digamos, a este tema, menciona que este instituto debe ser aplicado con ponderación y mesura, y Merlinski dice que no es una exigencia más intensa en materia de prueba, sino que se aplicaría, digamos, los mismos criterios generales, debiendo recurrirse a lo que es básicamente la valoración a través de la sana crítica, sin perjuicio de lo cual digamos, esta expresión que utiliza la ley de prueba fehaciente, como les decía, ha generado distintas posiciones a nivel de la jurisprudencia. Un ejemplo de este tema es la sentencia 48/2017, que es una sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de séptimo turno, que dice que se requiere una prueba fehaciente y acabada del elemento fraude. Hay una mano, Pose. No, Valentina, y lo que yo quería aclarar, no sé, y siempre que haya fraude, o sea, como dice acá, nunca puede afectar en el inciso 3 a terceros de buena fe, ¿no? Exacto, eso lo vamos a ver a continuación cuando veamos los efectos, pero no se puede, digamos, afectar a terceros de buena fe como lo dice la norma. Igual lo dejo un poquito para después, lo vamos a ver cuando analicemos los efectos, pero está perfecto. ¿Está? Bien, el tema, como les decía, respecto a este punto, hay una sentencia que es, ya les digo el número, 186/2015 de la Suprema Corte de Justicia, que analiza este tema de la prueba fehaciente, o sea, si efectivamente supone un estándar mayor en materia probatoria, y lo que menciona dice, lo que el inciso segundo del artículo 189 de la ley 16.060, que fue el que leímos, exige es una interpretación de los elementos probatorios de acuerdo con las reglas de la sana crítica, de forma rigurosa, dada la excepcionalidad que reviste el instituto de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Dice, es más, para el exministro de la Corporación, Leslie Van Rompuy, el artículo 189 de la ley 16.060, al requerir la prueba fehaciente del fraude, no solo no introduce un supuesto de prueba tasada, sino que ni siquiera innova exigiendo un criterio de mayor rigurosidad en la valoración de la prueba respecto del estándar de la sana crítica. O sea, lo que se ha entendido, y lo que entiende esta sentencia, es que en realidad no se está estableciendo un estándar mayor en materia probatoria, sino que lo que sí tiene que existir es cierta rigurosidad
en lo que es el análisis de la prueba. Pero eso siguiendo siguiendo los mismos criterios que para la valoración de otros medios probatorios a través de lo que es la sana crítica, ¿sí? Lo que sí, como les decía, dado que se trata de un instituto que se ha entendido que es de carácter excepcional y que se tiene que aplicar con cierta ponderación, bueno, va a ser necesario que efectivamente se pruebe la existencia del fraude, el perjuicio en su caso, para poder, digamos, determinar la procedencia de este instituto. Hay otra sentencia que es bien interesante también, que es la 174/2018, que es del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno, que dice, menciona que en igual sentido, dice, se ha expedido a la Suprema Corte de Justicia, dice, la mayoría de la Corte considera que el disregar es una acción excepcional, mediante la cual el juez está habilitado a ingresar dentro del marco de la persona jurídica y llegar hasta las personas físicas o jurídicas que hay en su base y hasta la plataforma económica subyacente, a fin de aplicar aquellas normas de derecho que correspondieren, evitándose así el uso abusivo de la personalidad jurídica. ¿Cuál era el número de esa sentencia? El número es 174/2018 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno. Estas sentencias están en la base de jurisprudencia nacional, así que pueden acceder ahí. Dice, dado su carácter de excepcionalidad, es que cabe aplicar este correctivo únicamente cuando la persona jurídica es utilizada abusivamente, encubriendo conductas que burlan a los acreedores. O sea que en este caso, en esta sentencia se menciona lo que tiene que ver con el abuso de derecho, que mencionaba Nicolás Herrera, y también menciona que se trata de una acción excepcional, por lo cual solamente va a proceder la aplicación de este instituto siempre que se cumpla con los requisitos que establece la norma y que se pruebe fehacientemente, es decir, con cierta rigurosidad, la existencia y la procedencia de la acción, ¿sí? Los requisitos que establece la norma a tales efectos. Pero digamos que en general se pueden ver varias sentencias que mencionan que el estándar probatorio sería, digamos, el mismo que en otros supuestos, con cierta rigurosidad en su análisis, ¿no? Bien, eso es lo que tiene que ver con el análisis del inciso segundo del artículo 189, en lo que refiere a probar fehacientemente la efectiva utilización de la sociedad como un instrumento legal para alcanzar los fines que habíamos mencionado en el inciso primero: fraude a la ley, violación al orden público, fraude y perjuicio de los derechos de los socios, accionistas o terceros. Valentina, solo un comentario sobre este punto, claro. Porque o sea, tengan o piensen, ¿no?, que en este tipo de acciones, ¿no?, que son, o sea, comparten muchas características con la acción pauliana, por ejemplo, con las acciones de simulación, ¿no? O sea, son todas herramientas jurídicas que intentan, ¿no?, buscar un objetivo similar. Entonces, suele ser bastante complicado conseguir pruebas directas, ¿no?, de la existencia de fraude. No es nada fácil, ¿no? O sea, en los procesos de simulación, de las acciones paulianas, y también de inoponibilidad de personalidad jurídica, hay muchos temas que están basados en indicios, en presunciones, ¿no? Claro, no es nada sencillo, ¿no?, buscar una prueba directa de que hay una intención de los socios de utilizar una sociedad personal, una sociedad con la intención de perjudicar a alguien, encontrar, no sé, bueno, puede aparecer un correo electrónico que diga algo así, pero no es sencillo, ¿no? O sea, generalmente los elementos que surgen son datos, ¿no? Como que, bueno, el caso que estamos hablando, ¿no?, de alguien que compra un inmueble a nombre de una sociedad simplemente para burlar los derechos sucesorios de sus hijos. Bueno, el hecho, ¿no?, de que esa sociedad lo único que tiene es ese inmueble, no tiene otra actividad, el hecho de que esta persona habitualmente lo usaba y disponía de él como si fuera propietario, en fin, son indicios, elementos, ¿no?, que nos permiten pensar, ¿no?, que detrás existe esa intención de defraudar, pero prueba de la intención como tal es muy difícil de obtener, ¿no? Por eso si fijamos... No, perdón, que muchas veces
es a través de un juicio, que es lo que permite, digamos, descifrar, digamos, la existencia del fraude. Pero claro, es muy difícil tener una prueba, digamos, exhaustiva de que acredite la existencia de fraude. Hay varios ejemplos que, bueno, es a través de eso, de un cúmulo de indicios, lo que acreditaría la existencia de fraude. Perdón que te interrumpí. No, perfecto, es eso, Valentino, o sea, si nosotros tomamos el fehacientemente que dice acá, ¿no? Como, bueno, o sea, que también es raro, ¿no? Porque ustedes vieron en derecho procesal que nuestro sistema, de alguna forma, con la aprobación del CGP, digamos, tomó como regla general el sistema de la zona crítica, ¿no? Entonces, es un estándar diferente, ¿por qué, no? ¿Cuál sería la justificación, no? Y más en un caso como estos, bueno, está así planteado. Yo creo que igual la jurisprudencia lo ha interpretado de forma bastante razonable, ¿no? Y dice que, bueno, en definitiva no hay, ¿no? Realmente una modificación o un estándar diferente al de la zona crítica, ¿no? En todo caso, bueno, que debe sí, como es intentar recogerse un cúmulo bastante contundente, ¿no? De indicios que apunten Claro. hacia la misma dirección, ¿no? Era eso, Valentina, ¿no? Perfecto. Perdón, Sí. él acá cuenta también, hay una sentencia que se hace por un desalojo por única habitación, por única casa habitacional. Y se logra comprobar que el matrimonio tiene, que le está haciendo el desalojo, comprobar que tiene una propiedad en un 40%, que es en la que vive. Entonces la sentencia es negativa. Ahora, la que no entendí es la que no se aplica en la pensión alimenticia, pensión por alimentos, que no lo No aplica sé bien porque, cuál era el caso al cual está. ya no importa, yo lo miro después, porque habla que no le da seguridad jurídica a la persona a la que se le hace el juicio, ¿no? Pero lo miro después, no te preocupes. Si querés lo veo y lo comentamos luego, porque no sé bien cuál es el caso ese. Dale la monografía No, perfecto, pero lo podemos ver. Entonces, ese es un aspecto, digamos, que es interesante y que hay varias sentencias que analizan el tema bueno, de qué se entiende por prueba fehaciente. El artículo 189, inciso tercero, menciona que cuando la inoponibilidad se pretenda por vía de acción, se seguirán los trámites del juicio ordinario. Y acá también se ha planteado alguna discusión a nivel de doctrina y también de jurisprudencia respecto a si es posible o no plantear una inoponibilidad de la personalidad jurídica por vía de excepción. Como ustedes recordarán y habrán visto, supongo, en procesal, existe lo que es la vía de acción y también la vía de excepción. La vía de acción lo que supone es que se inicie un proceso que tenga por objeto la declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica. La vía de excepción lo que supone es que en el marco de otro proceso que se haya iniciado, se plantee la inoponibilidad de la personalidad jurídica, pero ya no como objeto principal, sino que en realidad se plantea en el marco de otro proceso. Entonces, como la norma nos dice, cuando la inoponibilidad se pretenda por vía de acción, se seguirán los trámites de juicio ordinario, lo que se ha cuestionado es, bueno, pero en realidad lo podría plantear por vía de excepción. Respecto a este punto, existen varias sentencias que mencionan que igualmente se podría plantear por vía de excepción. Lo que pasa es que en el caso de que sea por vía de excepción, no se seguirían los trámites del juicio ordinario, sino que de acuerdo al artículo 18 de la ley 16.060, que establece, digamos, un procedimiento general, se seguirían los trámites del proceso extraordinario. El artículo 18 de la ley 16.060 menciona, cuando esta ley disponga o autorice una acción judicial, ella se sustanciará por el procedimiento establecido por los artículos 346 y 347 del Código General del Proceso, salvo disposición legal en contrario. Entonces, respecto a la vía de acción, tenemos una excepción puntualmente porque nos dice que se va a seguir el juicio ordinario. En el caso de la vía de excepción, lo que se ha entendido es que se va a seguir el régimen previsto por esta norma general del artículo 18, que remite al artículo 346 y 347 del Código General del Proceso,
que es el que establece el proceso extraordinario. ¿Ah? Esto se los comento porque van a ver que hay varias sentencias que tocan este punto de si en realidad se puede o no acudir al mecanismo de la inoponibilidad mediante una vía de excepción. ¿Alguna consulta respecto a esto? Hay no, nomás, porque lo van a ver ahora en el trabajo, cómo es, o sea, este punto piensen que también es sumamente relevante a nivel práctico, ¿no? Si piensan en el caso que comentaba Janelle, o sea, ahí está una persona promoviendo una acción de desalojo, ¿no? Basado, ¿no? en la causal de vivienda única. Entonces, el proceso en el cual la persona agredida, si se quiere, tiene que intentar defenderse, demostrando que existe, ¿no? una persona jurídica que hay que desconocerla, eso es el proceso de desalojo. ¿Bien? Claro. ¿Cómo es? Lo mismo, y bueno, y eso puede suceder en múltiples procesos, incluso procesos de familia, en fin, que son todas estructuras procesales diferentes al proceso ordinario, ¿no? Este inciso final del 189, claro, va de la mano con el inciso anterior, ¿no? Que exigía esa prueba fehaciente. Entonces, la lógica es si exigimos una prueba fehaciente, evidentemente necesitamos la estructura procesal que ofrece mayores garantías y mayores posibilidades de prueba, que es el juicio ordinario, para poder conseguir esa prueba fehaciente, ¿no? Entonces, en esa lógica es que aparece ese inciso final que nos habla del juicio ordinario. Ahora, eso implica que, entonces, quien está, por ejemplo, siendo objeto de un juicio de desalojo, como en el caso que planteó Janelle, tiene que iniciar un juicio ordinario aparte, ¿no? Para lograr primero hacer caer la personalidad jurídica de la sociedad comercial y luego invocar en el proceso de marco del proceso de desalojo. Miren que, ¿no? Esta gente tiene otra vivienda, y yo demostré, ¿no? Que la sociedad que era titular de ese inmueble era una pantalla. Procesalmente es bien complejo, ¿no? Sería mucho más lógico que eso se resuelva en un único proceso. Bueno, van a ver uno de los casos más importantes que van a tener que analizar, que fue el que me pasaste vos, Valentina, es el marco del proceso de ejecución, ¿no? O sea, no es una tercería de dominio en el marco del proceso de ejecución. O sea, es en ese marco que se plantea cómo es, básicamente, hay un activo estratégico de la sociedad ejecutada, ¿no? Que es vendido a una sociedad comercial, ¿no? Entonces, como es, primero se trabó un embargo genérico, entonces ese activo, que era una máquina, una perforadora de suelo, cuando ese activo se vende a la sociedad comercial, el embargo genérico no lo alcanzaba. Si ustedes recuerdan, cuando estudiaron qué alcanza el embargo genérico, no alcanza a bienes que no son registrables, ¿no? Entonces esta máquina no es un bien registrable, entonces no estaba alcanzada por el manto del embargo genérico, entonces formalmente sale del patrimonio de la sociedad ejecutada y pasa a otra sociedad. Cuando identifican la existencia de ese activo, se quiere trabar el embargo específico, iniciar un proceso de ejecución para rematar ese activo, y aparece la sociedad comercial con una tercería de dominio. Dice, no, esto es mío, ¿no? No es de la sociedad ejecutada. Y es en ese contexto procesal en el cual se plantea entonces la cuestión de la inoponibilidad de la personalidad jurídica, ¿no? De vuelta, piensen que si no admitimos que se discuta ahí, lo que tiene que hacer el actor en el proceso de ejecución es iniciar un proceso ordinario aparte, ¿no? Con toda la complejidad que eso implica, todo el tiempo que eso implica para lograr demostrar que esa venta, ¿no? Que se hizo fue a esta sociedad, que esta sociedad es una pantalla, que en realidad es simplemente detrás de la sociedad está la misma sociedad ejecutada, y bueno, en fin, es un tema práctico bien relevante, ¿no? Y bueno, no, les quería comentar porque es uno de los casos sobre el cual está basada la pregunta que le vamos a hacer para mañana. Sí, sobre todo también como decía Héctor, por un tema de celeridad, ¿no? Porque lo que implica, obviamente, tramitar un juicio ordinario desde cero, que puede llevar bastante tiempo, y más con todo este tema que veíamos de la prueba fehaciente, de la acumulación de indicios que se requiere para poder probar efectivamente que existió un fraude, un perjuicio, etc. Entonces, eso podría, digamos que, generar inconvenientes prácticos y también mucho tiempo en lo que es la tramitación de ese proceso. En general, digamos, se ha entendido de que es posible plantear a través de la vía de excepción la inoponibilidad de la personalidad jurídica, precisamente por eso, porque entienden que lo que dice la norma es, bueno, si la pedís por vía de acción, el trámite es el juicio ordinario. Pero eso no excluye la posibilidad de plantearlo por vía de excepción, en lo cual me remito al régimen general del artículo 18 y se tramitaría de esa forma.
Bien, el artículo 190 de la ley 16.060, que van a ver que son solamente 3 artículos de la regulación, pero es una regulación muy exhaustiva respecto del Instituto de Inoponibilidad. El artículo 190 refiere a los efectos que tiene la inoponibilidad. Y dice que la declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica en la sociedad solo producirá efectos respecto del caso concreto en que ella sea declarada. Dice, a esos efectos se imputará a quien o a quienes corresponda, conforme a derecho, el patrimonio o determinados bienes, derechos y obligaciones de la sociedad. En ningún caso la prescindencia de la personalidad jurídica podrá afectar a terceros de buena fe. Lo dispuesto se aplicará sin perjuicio de las responsabilidades personales de los participantes en los hechos según el grado de su intervención y conocimiento de ellos. Entonces, esto es bien importante, o sea, ¿cuáles son los efectos de la declaración de inoponibilidad de la personalidad jurídica? Primer efecto es que produce efectos para el caso concreto, ¿ah? Lo cual implica que si hay un acreedor que promueve la inoponibilidad de la personalidad jurídica, solamente va a alcanzar a ese acreedor respecto de ese caso concreto. Si hay otro acreedor que entiende que igualmente respecto de él existió fraude y existió perjuicio, tendrá que promover la acción correspondiente para que efectivamente se le pueda quedar alcanzado, digamos, por esa consecuencia de la declaración de inoponibilidad. Pero solamente recae y alcanza el caso concreto. Esto, como yo les decía, en el primer proyecto que se había presentado de la Ley de Sociedades Comerciales, elaborado por Ferro, Delfino y Muri Rodríguez, ellos habían propuesto como consecuencia o como efecto de la inoponibilidad la nulidad. Eso podía traer, digamos, que muchos inconvenientes prácticos y finalmente en la redacción, que terminó aprobándose, la idea fue plantear que la consecuencia es la inoponibilidad para ese caso concreto, pero no hablar de un supuesto de nulidad, porque obviamente que eso podría generar un montón de perjuicios si se declara la nulidad de la sociedad. Entonces, primer efecto que es para el caso concreto. Segundo tema dice que a esos efectos se imputará a quien o a quienes corresponda, conforme a derecho, el patrimonio o determinados bienes, derechos y obligaciones de la sociedad. O sea, lo que va a suceder es que se va a correr ese velo societario, ha de cuenta de que no estaría, digamos, esa sociedad, esa persona jurídica, y voy a ver cuál es la realidad subyacente que hay de atrás para aplicarle a esa realidad subyacente el derecho que efectivamente corresponde. ¿Tá? Entonces, en el caso que veíamos de que la persona física desviaba o quitaba los bienes y los pasaba a una sociedad anónima con opciones al portador, con el fin de burlar o de insolventarse y perjudicar a sus acreedores, bueno, se va a dar de cuenta que en realidad ese bien, como esa sociedad que era la titular teóricamente del bien, desaparece, digamos, se corre ese velo societario, va a pasar, digamos, ese bien a considerarse parte del patrimonio de la persona física que está detrás. Porque lo que hizo fue utilizar, en este caso, la personalidad jurídica con una finalidad de defraudar a sus acreedores. Pero bien importante, como les decía, va a tener efectos únicamente respecto del caso concreto. Si otro acreedor se ha visto perjudicado, va a tener que promover la acción correspondiente, ya sea por vía de acción o de excepción según el caso, para que pueda quedar, digamos, alcanzado por la inoponibilidad de la personalidad jurídica. El otro tema que plantea es que no puede afectar a terceros de buena fe, lo cual es lógico, y en este tema es bien importante, vamos a ver a continuación, el tema de la posibilidad de inscribir la acción de inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque en realidad si está inscripta, es muy difícil poder decir que es un tercero de buena fe si tenía la posibilidad de conocer que efectivamente se estaba tramitando una acción de inoponibilidad. Entonces, de regla lo que se trata es de proteger a esos terceros siempre que hayan actuado conforme a lo que es el principio de buena fe. Y como les decía, la consecuencia en ese caso va a ser la aplicación del derecho de fondo a la realidad que se encuentra detrás de esta persona jurídica que desaparece, de la cual se prescinde
para ese caso concreto. Bien, ¿alguna pregunta de esto? Del tema de los efectos. Bien. El artículo 191 menciona que, dice, el juez interviniente en un proceso en el cual se pretenda la prescindencia de la personalidad jurídica de una sociedad, ordenará si correspondiera la inscripción del testimonio de la pretensión en la sección reivindicaciones del Registro General de Inhibiciones a los efectos previstos en el artículo 38 de la Ley 10.793 del 25 de septiembre de 1946, sin perjuicio de otras medidas cautelares que pueda adoptar. Entonces, lo que plantea es la posibilidad de que se inscriba la pretensión de inoponibilidad de la personalidad jurídica. ¿Dónde se inscribe? Se inscribe en el Registro Nacional de Actos Personales, sección interdicciones. Lo aclaro porque si ven la norma dice Registro General de Inhibiciones, que era el nombre, digamos, anterior de este registro. Actualmente es en el Registro Nacional de Actos Personales, sección interdicciones. Vemos que remite al artículo 38 de la Ley 10.793 y dice en lo que tiene que ver con los efectos. En realidad el artículo 38, si ustedes lo ven, no habla de ningún efecto, sino que lo que menciona es cuáles son los actos inscribibles en ese registro, ¿no? Entonces, haciendo, digamos, un análisis conjunto de lo que es el artículo 38, en lo que refiere a los actos inscribibles en ese registro, conjuntamente con la expresión del artículo 191 que dice ordenará la inscripción si correspondiere, lo que se ha interpretado es que el si correspondiere refiere exclusivamente a aquellas acciones de inoponibilidad de la personalidad jurídica en las cuales lo que se está pretendiendo es el desconocimiento de algún acto u operación que esté ligada a bienes raíces o a naves o universalidades. Eso lo van a ver, pero el artículo 38 habla puntualmente de estas hipótesis, por lo cual se entiende que el si correspondiere resta a los casos en los cuales se estaría pretendiendo la inoponibilidad en virtud de que existe, digamos, algún tema vinculado a un inmueble, a una nave o a una universalidad. El artículo 43 es el que habla de los efectos, pero si ustedes ven el artículo 43, habla de nulidad. En el caso de la inoponibilidad, y esto es bien importante, no existe un supuesto de nulidad, sino que lo que opera es prescindir, no ser la personalidad jurídica para ese caso concreto, ¿tá? La sociedad es perfectamente válida, ¿tá? No hay nulidad, sino que lo que hay es desconocimiento de la personalidad jurídica para el caso concreto, ¿tá? Bien, eso es lo que tiene que ver, como les decía, con la inscripción registral, prevista en el artículo 191, por lo cual el acto inscribible en este caso es la pretensión de inoponibilidad de la personalidad jurídica, y donde se va a inscribir en el Registro Nacional de Actos Personales, sección interdicciones. ¿Ah? Bien. ¿Tienen alguna pregunta respecto de este punto? Sí, acá Bueno, es, o sea, sí. la importancia también, ¿no? O sea, práctica que tiene esto, ¿no? De que, o sea, es simplemente para el caso concreto, porque al momento, ¿no?, en que se resolvió regular este instituto, o sea, esto es algo de creación doctrinaria, como bien comentó Valentina, tiene su origen, ¿no?, en el derecho anglosajón, y en Uruguay incluso el primer trabajo del doctor Nicolás Herrera, que está en la plataforma, es un trabajo del año 81, o sea, es anterior a la ley de sociedades, ¿no? De alguna forma, entonces, es un instituto que ya empezó a operar, ¿no?, basado justamente, como dice el título, ¿no?, del artículo de Nicolás, basado, ¿no?, en el concepto de abuso de derecho, ¿no? Basado en esa idea que es un principio general del derecho, ¿no? Se podía admitir entonces desconocer la personalidad jurídica de una sociedad comercial en supuestos justamente, ¿no?, de actuación fraudulenta, abusando, ¿no?, de esa figura. Claro, después el legislador tuvo que tomar esa opción, ¿no? Decimos, esto lo consagramos
como derecho positivo o dejamos que siga funcionando, ¿no? A ese nivel, ¿no? De teoría doctrinaria, como ocurre en muchos países donde esto no está en la ley, ¿no? O sea, existen mecanismos, a veces, digamos, tendrán otro nombre, pero tienden a lo mismo, pero no, ¿cómo es? No están consagrados en la ley. Bueno, nuestro legislador optó por hacerlo, consagrarlo, y bueno, y ahí se empiezan a plantearse todas estas cuestiones ya más prácticas, ¿no? ¿Qué efectos tiene? ¿Qué supone para la sociedad? Porque claro, yo me imagino que Nuri, con ese pensamiento tan sistemático que ella tenía, que bueno, no sé si saben, pero falleció, fue el lunes pasado, ¿no, Valentina? Eh, o el martes, no me acuerdo. Pero, mm, pero bueno, sí, la profesora Nuri Rodríguez, un referente absoluto del derecho comercial de nuestro país, como es la autora seguramente de la obra más importante, ¿no? En materia de derecho comercial que tenemos, como bueno, falleció esta semana. Pero bueno, ella tenía una forma de pensar así muy ordenada, entonces claro, ella pienso yo, ¿no? Que en su concepción, si estamos hablando, ¿no? Que una sociedad está desarrollando una actividad fraudulenta, tenemos que asimilarlo entonces con una causal de nulidad, ¿no? Porque en definitiva esa sociedad está digamos, desvirtuándose en su objeto, ¿no? Y ahí entramos en todo lo que vimos, ¿no? En realidad, ¿se acuerdan cuando vimos el objeto ilícito? Si es el objeto en la forma como está planteado en el estatuto, si es el objeto concreto que realiza, pero bueno, se empiezan a plantear todos esos problemas, ¿no? Pero bueno, también, ¿no? Por esa asimilación que tiene este instituto con la simulación, la acción pauliana, que también, ¿no? Son acciones que tienden, ¿no? a destrozar el negocio y terminarlo, ¿no? Entonces, podríamos pensar que en este caso podía ocurrir lo mismo y por eso ellos hablaron en principio de una nulidad de la sociedad. Pero claro, las consecuencias que eso tiene en una entidad que vive y está permanentemente ingresando a relaciones jurídicas, si la hacemos caer, ¿no? Por una actuación en concreto, sería muy problemático, y por eso, ¿no? Bueno, se terminó optando por esta solución, que bueno, está bien, y creo que favorece la seguridad jurídica, ¿no? Eh, Recuerdo casos, ¿no? Como cuando fue en la crisis bancaria del 2002 contra el Banco Montevideo, y especialmente contra una sociedad filial, o sea, una sociedad, digamos, del grupo de Banco Montevideo, que se llamaba TCB, Trade and Commerce Bank, como que era un banco de inversiones extranjero, además, de grupo de Banco Montevideo, ¿no? Un banco de inversiones que bueno, fue especialmente problemático por la cantidad de depositantes que defraudó, y se promovieron, no sé, capaz que fueron 1000 acciones de irregar contra esa sociedad, ¿no? O sea, porque claro, todos los acreedores, todos los depositantes tenían que iniciar su acción para, como que se aplicara la teoría al caso concreto, para poder llegar, ¿no? Tanto al Banco de Montevideo, que era la única entidad más o menos que tenía algo, ¿no? Algún activo, o incluso a las personas físicas de los accionistas, ¿no? Que, bueno, también tenían algún activo, bueno, que no mucha cosa. Pero bueno, entonces se presentaron cientos no me acuerdo cuántos fueron, pero fueron cientos de acciones de inoponibilidad contra esa sociedad. Y bueno, además en ese caso concreto, como todas, por cuestiones de competencia, todas se nuclearon en los juzgados concursales, que son dos, como es, claro, llega un punto que las sentencias salían como, ¿no? Obviamente, ¿no? Una vez que tomaban la posición los jueces, era una tras de otra, ¿no? Era ya muy sencillo. Pero bueno, eso es un tema, ¿no? De la operativa judicial, ¿no? Pero lo cierto es que todos tenían que obtener su sentencia que declarara la inoponibilidad de esa entidad, ¿no? Pero bueno, era eso nomás para poner un poco... Ahora, profesor, ahora entiendo por qué había que hacer, era un formulario único y había que llenarlo cada uno, porque claro, cada uno tenía que hacer el juicio. Claro, esto es parecido a cuando Tienen capaz que... 44 nada más ahora de todos aquellos. Sí, capaz que, o sea, claro, había muchos abogados que patrocinaban a muchísimos, ¿no? Como Claro, es, depositantes, claro. Pasa algo pero como similar con la declaración de inconstitucionalidad, ¿no? Cuando Tal cual. salen Sí, esas sí. leyes, ¿no? Que, como es, y bueno, o sea, tienen que, todas las personas que quieran, Pasó con la ley de medios, con la claro, constitucionalidad, que hubo varias acciones. exactamente. Bien, Bien. adelante. Y después, mm, no, vinculado a esto, o sea, muchas veces lo que se plantea, digamos, en conjunto es, por un lado, la teoría del disregar, y hay quienes hablan también de lo que es el negocio simulado. ¿Ah? Entonces, son dos temas que
muchas veces los ve en forma conjunta, pero que son cosas distintas, ¿sí? Entonces, en el caso de lo que es la simulación se caracteriza por tener como finalidad el engaño o el ocultamiento de la realidad. Ese ocultamiento no siempre persigue un fraude, porque muchas veces hay un negocio que efectivamente se quiere hacer, lo que pasa es que está oculto atrás de otro negocio, digamos. Entonces, dentro de lo que es la simulación, está la simulación relativa o está la simulación aparente, ¿no? Entonces, en el caso de la simulación relativa, debajo del negocio simulado hay un negocio real. Y a su vez, en la simulación relativa, la misma puede ser objetiva, también conocida como por interposición de personas. Entonces, este tipo de simulación por interposición de personas, muchas veces, como les decía, se confunde con lo que es la teoría del disregard. Entonces puede, digamos, que plantear algún tema de algún problema o alguna confusión respecto a esta teoría. En ese caso existe un testaferro, que también se le denomina hombre de paja, se acordarán de derecho civil, en el cual puede suceder que ese testaferro sea una sociedad sea una sociedad comercial que tiene personalidad jurídica. Entonces, lo que hay que tener presente es que en el caso de que exista una simulación relativa, va a existir simulado y existe también, digamos, un negocio, o sea, un negocio real y un negocio oculto, que se oculta, digamos, detrás de otro negocio. La diferencia es que en el caso de lo que es en el caso de negocio simulado, ahí hay un tema de nulidad, que en este caso no tenemos un tema de nulidad, como decíamos, sino de que tenemos un tema de inoponibilidad para el caso concreto. Y además, otro tema importante es que en el caso de la simulación no se desconoce propiamente lo que es la personalidad jurídica como tal, sino que lo que se desconoce es la calidad como parte en un negocio de esa persona que intervino. Entonces la situación, digamos, es distinta al caso de la teoría del disregard, en el cual lo que se desconoce precisamente es la personalidad jurídica de esa sociedad. Más allá de esto, muchas veces se plantean en forma conjunta para ver si en realidad no se encuadra entre lo que es la noción de simulación, es decir, bueno, y en subsidio lo planteo como un tema de inoponibilidad de la personalidad jurídica o a la inversa. Pero de regla, si procede, digamos, un caso de simulación, en realidad no va a proceder un caso de y estos institutos a constar cuál diferencias en materia práctica, más allá del elemento común en lo que refiere al elemento fraude. Respecto del tema de inoponibilidad, lo que les quería comentar también es una sentencia que es bastante reciente, que es del 2020, que es la sentencia 52/2020 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de sexto turno, que esta también la pueden encontrar en la base de jurisprudencia, y que analiza algunos de los aspectos que estuvimos viendo en la clase. En primer lugar, dice que se trata de un instituto cuya utilización se preconiza en forma restrictiva, lo que hablábamos del tema de que es un instituto excepcional y que solamente, digamos, va a proceder su aplicación siempre que se cumpla en forma rigurosa con los requisitos que establece la norma. Dice, requiriéndose la fehaciente de la prueba, la especial exigencia probatoria que recae sobre quien pretende la inoponibilidad, en caso de duda corresponde desestimar la pretensión. O sea, solamente en el caso de que efectivamente se verifique la existencia de todos los requisitos, procede lo que es la aplicación del instituto de inoponibilidad. De lo contrario, correspondería desestimar esa acción. Luego menciona, apreciadas las Perdón, probantes de... Valentina, un apuntecito Sí, nomás. Claro, usted, o sea, pensando en esto, ¿no? O sea, ¿ven alguna excepción a a lo que saben de derecho procesal? ¿Es algo diferente esto? O sea, está realmente... Porque dicen, en caso, o sea, parecerían, hablan, ¿no? Que se exige una prueba especialmente rigurosa, por lo tanto, en caso de duda,
hay que optar por desestimar la acción. ¿Qué les parece? No sé, no sé cómo la ves vos, Valentina, pero para mí Para un mí en poco realidad, o sea, es lo mismo. es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, Sí, o sea, si no, si si aplicamos no la regla de la logra carga de la probar, prueba, es así. O sea, siempre quien está claro, alegando algo, o sea, fíjense que está alegando una serie de hechos constitutivos de su pretensión, ¿no? Y por supuesto que tiene que probarla. Si en caso de duda, la carga de la prueba está en contra sí, de él. Él tiene la carga de la prueba. Entonces, o sea, no veo realmente nada. A veces, claro, a veces los jueces ponen palabras y dan la idea, ¿no?, de que esto es algo diferente y dicen, tiene que ser especialmente rigurosa. Y después la conclusión es, bueno, es lo mismo siempre, ¿no? ¿Por qué tiene que ser entonces? ¿Qué significa que tiene que ser especialmente rigurosa? En caso de duda hay que desestimar. Sí, obvio, cualquier pretensión en caso de duda claro. hay que desestimarla. A ver, María Clara, ¿sí? No, que, o sea, en el derecho procesal, como que también por este lado, el principio de inocencia. Claramente no van a, o sea, fallar si no tienen todos los requisitos como tal cual previstos. Y en este caso también, si no se dan todos los requisitos, ¿por qué fallarías a favor y no desestimándola? Claro, Como, exacto. es lo mismo de siempre, sí. Sí, sí, exacto. O sea, ¿por qué si exacto, si el juez tiene duda, va a condenar a la persona cuando no está convencido? O sea, es un poco el estándar que surge digamos, la distribución de la carga de la prueba que establece como regla el Código General del Proceso, ¿no? Pero bueno, nada, era ese punto más. De hecho, en párrafo siguiente a ese que les mencionaba, dice la sentencia: apreciadas las probanzas aportadas en autos, individualmente y en su racionalmente, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, artículo 140 del CGP, el tribunal llega a la convicción de que corresponde desestimar dicha pretensión. O sea, acude a lo que es el principio general de lo que es la interpretación conforme al principio de la sana crítica. O sea, en realidad es lo mismo, o sea, yo creo que es el mismo estándar. Eh, lo que sucede es que muchas veces en estos casos se prueba a través de un cúmulo de indicios, por lo que decíamos anteriormente, de que a veces es muy difícil poder probar bueno, acá está el fraude. O sea, muy difícil, entonces hay una serie de indicios que acreditan que habría alguna maniobra, etcétera, y a través de eso es que se llega a la conclusión de, bueno, de que al existir fraude procedería a la inoponibilidad. Esta sentencia también menciona, dice, en efecto, la parte reconveniente no ha cumplido con la carga probatoria del artículo 139.1 del CGP, no probó los hechos constitutivos de su pretensión, regla general. Tengo que probar los hechos para que, bueno, hagan lugar a la pretensión. Y finalmente dice, a juicio de la sala, no han logrado acreditar en forma fehaciente la efectiva utilización de las sociedades comerciales como instrumento para alcanzar los fines expresados en la reconvención. No se ha acreditado que sean parte de un entramado de sociedades comerciales tendientes a ocultar patrimonio que sean meras pantallas para insolventar a uno de los cónyuges del matrimonio. O sea que finalmente, como dice, bueno, como no lograron acreditar que la sociedad comercial haya sido utilizada como un instrumento o como una pantalla para obtener un fraude bueno, la hipótesis de fraude, bueno, no procede la declaración de la teoría el pretendido crédito indemnizatorio reclamado vía reconvención. O sea, y ahí es uno de los indicios. O sea, muchas veces, como les decía, como se trata de un cúmulo de indicios, se evalúa, por ejemplo, la fecha en que se constituyó la sociedad, la fecha en que se hizo la transferencia de los bienes, etcétera, para ver si efectivamente existió una intención de defraudar, o bueno, en realidad operó con anterioridad, no tenía conocimiento de que iba a contraer esa deuda, etcétera. Entonces hay que estar al caso concreto para ver si efectivamente procede o no la aplicación de este instituto. Por las dudas, les repito que es una sentencia muy interesante, que es la 52/2020 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de sexto turno, que pueden acceder a través de la base de jurisprudencia nacional. Y hay otras sentencias, que en realidad son dos, porque está la del Tribunal de Apelaciones y la de la Suprema Corte de Justicia, que es bien interesante y que ha sido bastante criticada esta sentencia. Se los planteo como caso y luego les digo cuáles son las sentencias para que sea más sencillo a los efectos de la clase. Este es un caso que justo lo comentó Miguel Casanova en la clase
cuando estaba cursando el posgrado, y me pareció súper interesante, así que bueno, los comparto con ustedes. Básicamente se trataba de un edificio que había sido construido hace 5 años. Se inicia un juicio de responsabilidad decenal contra el arquitecto porque, bueno, tenía varios desperfectos la obra, y bueno, termina con una sentencia que condena a una suma de $350.000. Se procede a lo que es el mecanismo de averiguación de bienes en el marco de la vía de apremio, y bueno, lo que sucede es que este arquitecto no tenía nada a su nombre, sino que los bienes que usaba, por ejemplo, su auto, su casa, etcétera, estaban a nombre de sociedades anónimas con acciones al portador, que habían sido constituidas hace más de 20 años, y este juicio, digamos, había comenzado hace menos de 5 años, porque los desperfectos aparecieron hace 5 años. Entonces, por recomendación de su abogado, hace 20 años había planificado patrimonialmente, diciendo, bueno, en realidad estos bienes los voy a transferir a una sociedad con la finalidad, digamos, de blindar su patrimonio. Pero eso había sucedido 20 años antes, y esta acción, digamos, se inicia en los últimos 5 años. Entonces, el Tribunal de Apelaciones, en lo civil de segundo turno, menciona, hace lugar a la indisponibilidad de la personalidad jurídica, y dice, el artículo 189 de la ley 16.060 establece la comisión de fraude de la ley, y esto se configura cuando se actúa de acuerdo a las normas jurídicas, pero contrariando los fines para los cuales éstas se han dictado. Aplicando este concepto legal, habrá fraude a la ley cuando se utilice el negocio societario con fines distintos a los queridos por el legislador. Una de las críticas que se le realiza es que en realidad sería muy amplio decir fines distintos, que es un fin distinto, ¿no? Porque en realidad, o sea, la norma es muy puntual con los supuestos, los presupuestos, y dice, cuando existe fraude a la ley, cuando existe violación del orden público, o cuando existe fraude o perjuicio de los derechos de los socios accionistas, ¿tá? Pero ¿qué pasa si en realidad hay un fin distinto que no encuadra dentro de esas hipótesis? Porque es mucho más amplio hablar de fin distinto a hablar de las hipótesis taxativas que me establece la ley. Y a su vez después menciona, dice, la ley de sociedades comerciales organiza el instrumento societario para permitir que 2 o más personas unan bienes y esfuerzos para realizar una actividad comercial. Entonces, el instrumento jurídico se utiliza por una persona con otros fines, como por ejemplo el de limitar su responsabilidad personal para el ejercicio de actividades comerciales, se está cometiendo fraude a la ley, ¿tá? La crítica que realizaba Miguel a esta sentencia es que en realidad, o sea, ¿cuál sería el problema de decidir constituir una sociedad como forma de organización patrimonial? ¿Ah? Es lo que entiende, dice, bueno, no hay inconveniente en que en realidad yo decida realizar una organización con esa finalidad patrimonial. El problema es cuando en realidad se verifica alguna de esas hipótesis, o sea, cuando se prueba que en realidad esa organización se hizo con la finalidad de cometer fraude a la ley, cuando se hizo para violar el orden público, o cuando se hizo para perjudicar y cometer fraude respecto de los acreedores, ¿no? Y a su vez también se menciona la posición de Ripe, que dice, el fraude a la ley es todo acto que signifique eludir la aplicación de normas imperativas o prohibitivas expresamente establecidas en el derecho positivo. Esta es la sentencia del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de segundo turno, que es la 236/2011. ¿tá? La sentencia de la Suprema Corte, que es la 597/2012, que ambas las pueden encontrar en la base de jurisprudencia, confirma la sentencia del Tribunal de Apelaciones y dice, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación interpuesto al compartir el análisis realizado en la sentencia recurrida y no advertir que hubiera existido vulneración del principio de congruencia ni errónea aplicación de la norma sobre irregar, habiendo efectuado una valoración de las probanzas allegadas a la causa conforme a las reglas de la sana crítica, lo que determina que no existe error susceptible de ser corregido en el ámbito casatorio. La sala realizó una adecuada ponderación de los hechos, subiéndonos en la previsión del artículo 189 de la ley, que lo llevó a aplicar el disregalo of legal entity, en tanto como surge de la atacada, quedó
plenamente acredita la fusión de los patrimonios de las sociedades codemandadas con el del arquitecto, logrando así que éste careciera de patrimonio para responder frente a sus acreedores y determinando en consecuencia el necesario levantamiento del velo peticionado. O sea, en este caso, como les decía, se trataba de una sociedad que había sido constituida hace 20 años y que en los últimos 5 años se inicia, digamos, este tema de los desperfectos, bueno, y que el edificio había sido en realidad construido también con posterioridad a la constitución de la sociedad y a que se habían transferido los bienes. Entonces, bueno, lo que mencionaba Miguel es la importancia de aplicar, digamos, con ponderación este instituto y que no lleve al hecho de decir, bueno, en realidad por realizar una organización patrimonial llegamos al extremo de decir, esta organización patrimonial la tengo que declarar inoponible. O sea, la finalidad fue defraudar a los acreedores. O sea, sí hay que aplicar, digamos, este mecanismo con cierta ponderación. Obviamente que tampoco podemos decir, bueno, si no se prueba fehacientemente, si no se prueba que efectivamente existió un fraude a través de un documento, no proceda, pero sí aplicarlo, digamos, con cierta cautela, como es el espíritu, creo yo, de la norma, sí que se aplique, pero con cierta, digamos, ponderación o mesura, como decía Herrera en su trabajo. Les recomiendo estas 2 sentencias porque son bien interesantes y bueno, porque puntualmente se plantean distintas posiciones respecto de qué se entiende por fraude conforme a lo que es el artículo 189 de la ley 16.060. Bueno, no sé si tienen alguna consulta. Bueno, Héctor, por mi parte, estaría. Buenísimo, Valentina. Bien, ok. Vieron que este es un tema, bueno, los lineamientos teóricos están ahí, como es. Y bueno, luego realmente es bien problemático, como es llegar, ¿no?, a buscar criterios o reglas claras para aplicar esto en a los casos concretos, ¿no? Es realmente a veces como la búsqueda, ¿no?, de la piedra filosofal, ¿no? O sea, porque todos empiezan a hacer argumentos que en realidad, cuando los generalizás, querés transformarlos en reglas generales o reglas universales, no funcionan, ¿no? Este caso que mencionaba Valentina es clarísimo, ¿no? En definitiva, está bien, esta persona, cuando hace 20 años decidió eso, ¿por qué, digamos, reprochar esa idea, ¿no? 15 años después, ¿no? Cuando evidentemente no montó esa persona esa estructura jurídica para defraudar a las personas que le están haciendo reclamo puntual 15 años después, ¿no? Pero por otro lado, ¿cuál es la diferencia en hacerlo hace 20 años o hacerlo en el momento que ya es inminente, que sabés que se te viene el juicio? No, el arquitecto se le cayó la casa, entonces sabe que se van a venir los juicios y ahí empieza a vender sus bienes a sociedades comerciales. ¿Cuál es la diferencia si lo hace en ese momento, cuando se le cayó la casa, o si lo hace 15 años antes, cuando recién se recibió y dice, a mí se me va a caer una casa algún día, voy a tener cuidado no poner ningún activo a nombre mío? ¿Es diferente realmente? No sé. Ahora, todas las sociedades, está en la esencia de la sociedad la protección patrimonial. Es eso, o sea, se creó el instituto para eso. Se creó para eso. Funciona por eso. Porque no admitimos, ¿no?, que ciertas personas hagan esa división patrimonial, ¿no? ¿Y por qué lo hacemos? Por eso, porque es un estímulo para que esas personas realicen actividades económicas. Y porque capaz que mañana, el viernes les comento una sentencia inglesa, que los ingleses y los norteamericanos siempre se pelean, ¿no? Obviamente, ¿no?, con todos los países hermanos, como es. Entonces, los norteamericanos dicen que fueron ellos los que crearon la doctrina de disgregar, los ingleses dicen que fueron ellos, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, lo cierto es que, claro, los que por ahí tienen más vínculo con Inglaterra lo estudian desde la óptica inglesa, los que tienen más vínculo con Estados Unidos. Y Nicolás Herrera, y también, o sea, que es de alguna forma, ¿no?, el que desarrolló, o sea,
fue el precursor, ¿no? del estudio en serio de la inoponibilidad. Es un tipo que tiene una formación muy norteamericana, ¿no? Pero por eso, de alguna forma, nosotros lo estudiamos siempre muy asociado, ¿no? con el derecho de Estados Unidos. Pero bueno, los ingleses tienen su leading case, y bueno, o sea, y justamente está basado en esto, ¿no? En decir, bueno, la ley lo que hizo fue permitir, ¿no? la división patrimonial, y la Cámara de los Lores, una sentencia que es clásica, famosa, ¿no? Dijo que, bueno, es que quizá eso sea, ¿no? la razón del éxito, ¿no? de la economía inglesa, ¿no? Del hecho por el cual Inglaterra se convirtió en el principal imperio del mundo y sigue siendo hasta hoy una de las economías más sólidas del planeta, ¿no? Justamente por esa conjunción que hizo entre ese espíritu, ¿no? O esa moral protestante, ¿no? El famoso trabajo de Max Weber, no sé si se acuerdan, ¿no? sobre digamos, bueno, la importancia que por ahí tuvo, ¿no? Esa visión, ¿no? protestante, ¿no? en el desarrollo del estímulo, ¿no? de la economía capitalista, pero ese espíritu conjugado justamente con estos instrumentos que permitieron, ¿no? que explotara ese espíritu emprendedor y se llevara todo ese esplendor, ¿no? Entonces, está en la esencia del instituto el hecho de que las personas quieren proteger su patrimonio personal, ¿no? Entonces, si vamos a desconocer las sociedades personales porque lo que buscan, las sociedades comerciales, porque lo que buscan es proteger el patrimonio, entonces, bueno, eliminamos la limitación de responsabilidad y punto, ¿no? Y volvemos para atrás y vemos qué pasa, ¿no? Y vemos si es cierto que la limitación de responsabilidad es una pieza esencial para el estímulo de la actividad económica. Entonces, como les decía, todos los argumentos son atendibles, tienen su lógica. Ahora, cuando los llevamos, ¿no? como esto es una regla general, empiezan, ¿no? a hacer agua por varios lados. Hay mucho de esto en el trabajo que van a tener que hacer ahora, como es, si pueden, hay un trabajo de Nicolás Herrera que está en EVA, es el segundo, no el primero, el segundo se llama Simulación y Disregar, que es un comentario que hace Nicolás Herrera de una sentencia y donde expone con mucha claridad lo que es, digamos, el punto central de su concepción sobre el disregar, y donde habla por qué considera, ¿no? que la división patrimonial es lícita y por qué es perfectamente lícito que una persona ponga inmuebles a nombre de sociedades comerciales y que eso no puede ser desconocido por la utilización de esta teoría, ¿no? Bien, mañana entonces tenemos el taller, vamos a hablar un poquito más de inoponibilidad, vamos a ver si nos da el tiempo para terminar con el tema de Pharmacity. El viernes vamos a hacer a principio de la clase, les voy a hacer unos comentarios sobre el tema de referencias como es bibliográficas para que un poco tengan en cuenta para hacer el trabajo. Nos tomamos unos minutitos de la primera parte de la clase para hablar un poco de eso, ver si tienen algunas dudas sobre el trabajo, y después seguimos con sociedades de responsabilidad limitada. ¿Bien? Así que bueno, nos vemos mañana. Profe, Sí. yo no estoy en el taller, pero cualquier duda por lo del trabajo el viernes igual se puede preguntar cualquier cosa. Sí, por supuesto, sí. Es que en realidad vamos a hablar el viernes del trabajo. El viernes, Está los genial, minutos de la me parece. clase, les voy a comentar un poco sobre el tema de cómo hacer las citas y eso, nos vamos de alguna forma a focalizar de todo lo que viene a ser el universo de la metodología. Me interesan dos cosas, lo que hablamos la vez pasada, ¿no? sobre la estructura del trabajo, y el tema de las citas. El tema de las citas, entonces lo vemos el viernes, y ahí comentamos cualquier duda que tengan sobre el trabajo. ¿Bien? Bueno, hasta mañana o hasta el viernes los que no estén en el taller, Muchas gracias. y me quedo unos minutos con Gracias. Camila, ¿no?